Dicen que el amor de una madre no conoce límites y esta santa lo confirmó con su vida. No fue mártir de sangre, pero sí del alma. Hoy quiero hablar de una mujer cuyo corazón fue un altar encendido de fe, esperanza y lágrimas. Su nombre es Santa Mónica, madre de San Agustín de Hipona. Podría parecer que su papel en la historia fue secundario, pero sin ella, sin su constancia, su amor herido y su oración incansable, no tendríamos a uno de los más grandes genios y santos de la Iglesia. Santa Mónica no fue una mujer poderosa según los criterios del mundo. No escribió libros, no fundó órdenes religiosas, no predicó en plazas, pero venció batallas invisibles, esas que se libran en la soledad del alma, de rodillas, rezando, con el corazón en la mano y el nombre de un hijo en los labios. Durante muchos años rezó sin cesar por Agustín, quien en su juventud buscó la verdad en todas partes menos en Dios. Fue testigo de su rebeldía, de sus errores, de sus búsquedas vacías. Y sin embargo, nunca se rindió. Lloró, sufrió, pero también confió y eso lo cambió todo. Hoy, Santa Mónica es la patrona de las madres, especialmente de aquellas que suplican por la conversión de sus hijos. Es un faro para las familias rotas, un consuelo para quienes se sienten impotentes ante la indiferencia espiritual de sus seres queridos. En este video, vamos a recorrer su vida, descubrir su alma y aprender cómo una fe silenciosa, cuando es fiel, puede mover montañas y transformar el corazón más lejano. Santa Mónica nació alrededor del año 332 en Tagaste, una ciudad al norte de África situada a unos 100 kilómetros de la antigua Cartago. Desde pequeña fue criada en un hogar profundamente cristiano, y sus padres, conscientes del valor de una buena formación, confiaron la educación de Mónica y de sus hermanas a una mujer piadosa, conocida no solo por su devoción, sino también por su firmeza en la disciplina. Esta mujer, una verdadera guía espiritual, inculcaba en las niñas el dominio de sí mismas, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. En aquella región calurosa, donde el sol abrasa durante gran parte del año, era común que las personas buscaran aliviar la sed con bebidas refrescantes. Sin embargo, su instructora les prohibía beber entre comidas, advirtiéndoles con las siguientes palabras: ahora que están jóvenes, beben solo para calmar la sed. Pero cuando sean mayores y tengan acceso al vino sin vigilancia, pueden caer en el vicio y eso puede destruirlas. Mónica obedeció por un tiempo, pero con los años, y como suele suceder en la juventud inquieta, empezó a ceder a pequeñas desobediencias. Iba en secreto al depósito de la casa y, cada vez que sentía sed, se servía un vaso de vino. Aquello que parecía inofensivo fue creciendo como una costumbre silenciosa. Pero un día, algo inesperado ocurrió. Mónica reprendió a un trabajador con severidad. El obrero, defendiéndose, le dijo borracha. Aquella palabra, dicha sin piedad, cayó como una piedra en el alma de Mónica. No fue solo una ofensa, fue un espejo que le mostró con crudeza lo que su corazón no quería admitir. Ese momento la marcó profundamente. Le dolió, pero también despertó en ella un deseo de cambiar, de purificarse, de volver a Dios con todo el corazón. Desde entonces, Mónica tomó una firme decisión: no volvió a probar el vino. Aquel episodio, que podría haber sido una simple humillación, se convirtió en un punto de inflexión. Poco tiempo después, recibió el bautismo cristiano, y su vida dio un giro admirable. Su conversión no fue superficial ni momentánea, fue profunda, real, y transformó todo su ser. Esa gracia inicial sería solo el comienzo de un camino de santidad forjado en la oración, el sacrificio y un amor maternal que terminaría por conquistar el alma de uno de los hombres más brillantes y rebeldes de su tiempo, su hijo, Agustín. Aunque el anhelo más profundo del corazón de Mónica era consagrarse a la oración y vivir una vida de recogimiento espiritual, sus planes no fueron los suyos, sino los que dispusieron sus padres. En obediencia, como tantas veces lo haría a lo largo de su vida, aceptó casarse con un hombre llamado Patricio, ciudadano de Tagaste, trabajador incansable, pero de carácter áspero y temperamento volcánico. No compartía su fe, ni su amor por Dios. Era pagano, de costumbres mundanas, aficionado al juego, infiel en el matrimonio y ajeno por completo a la vida interior. Y sin embargo, fue junto a él donde Mónica aprendió una de las formas más duras y santificantes del amor cristiano, el sufrimiento silencioso, ofrecido por amor. Durante largos años, no días, no meses, sino años enteros, Mónica vivió al lado de un esposo cuyo temperamento la empujaba constantemente al límite del dolor y del silencio.
Patricio no era un hombre violento en gestos, pero sí en palabras. Bastaba un pequeño disgusto, un contratiempo doméstico o una diferencia de opinión para que estallara en gritos, reproches o burlas amargas. Y Mónica, con el alma herida más de una vez, se mantenía en pie, no por resignación, sino por una decisión firme, amar con paciencia y vencer el mal con el bien. Aquel hogar que ella hubiera querido convertir en un pequeño templo de paz, muchas veces se parecía más a un campo de batalla emocional. Patricio solía alejarse, enredado en el mundo, en sus negocios, en sus vicios. Mónica lo esperaba en silencio, rezando. Nunca se defendía con violencia, ni devolvía insultos. Sus labios callaban, pero su corazón hablaba con Dios. Y lo más sorprendente no era su aguante, eso lo pueden lograr incluso los fuertes de espíritu, sino la ternura con la que trataba a quien tanto la hería. Lo envolvía con gestos de cariño, con atención, con pequeños actos de servicio que solo pueden brotar de un amor que no nace del mundo, sino del cielo. No fue sumisión ciega, ni cobardía disfrazada de virtud, fue una caridad valiente, profundamente cristiana, que confía en que el amor que se ofrece, tarde o temprano, da fruto. Su fuerza no venía de sí misma. No era una mujer simplemente fuerte, era una mujer habitada por Dios. Su alma, en medio del dolor, era como un cáliz lleno de gracia. Todo lo que sufría, lo unía a la cruz. Todo lo que ofrecía, lo ofrecía por la salvación de su esposo, de sus hijos, de su familia. Y así, día tras día, sin testigos ni aplausos, Mónica fue sembrando lo que más tarde recogería en forma de conversión y santidad. De su matrimonio con Patricio, Mónica trajo al mundo 3 hijos, 2 varones y una hija. Los más pequeños fueron, en muchos sentidos, un alivio para su corazón fatigado. Eran como pequeñas luces encendidas en medio del viento, consuelos silenciosos que le recordaban que Dios seguía presente, incluso en medio de las pruebas. Sin embargo, el primogénito, Agustín, fue distinto. Desde joven, brillaba con una inteligencia fuera de lo común, con una elocuencia que deslumbraba, y con una sed de verdad tan intensa como peligrosa. Junto con esa fuerza, venía una inclinación constante a buscar en lugares equivocados, filosofía sin alma, amores sin compromiso, placeres sin medida. Mónica veía con dolor como aquel hijo tan amado, en quien tanto había esperado, se alejaba poco a poco no solo de la iglesia, sino también de sí mismo. Lo veía deslizarse por los caminos del error con la seguridad de quien cree haber encontrado la verdad. Cada decisión suya era como una espina en el corazón de su madre, cada negación de la fe, una nueva herida. Y sin embargo, Mónica no lo persiguió con reproches. No lo acosó con argumentos, ni le impuso su fe a la fuerza. Su estrategia fue mucho más poderosa, la oración silenciosa y las lágrimas que solo Dios veía. Mientras Agustín filosofaba sobre el sentido de la vida en voz alta, Mónica le hablaba al cielo por él en voz baja. Mientras él debatía con maestros terrenales, ella rogaba a su Maestro eterno que no lo dejara caer. Y así, el hijo que una vez llevó en su vientre, comenzó a crecer en su alma. Ya no era solo una madre que cuidaba de un hijo, era un alma que ofrecía su vida por la salvación de otra. Cada noche de insomnio, cada misa ofrecida, cada sacrificio oculto fue una semilla depositada en el terreno fértil del corazón inquieto de Agustín, terreno que, tarde o temprano, la gracia haría florecer. Patricio y Mónica, al observar la mente despierta y brillante de su hijo Agustín, comprendieron que no era un joven común. Poseía un intelecto agudo, una memoria prodigiosa y una elocuencia natural que deslumbraba a quienes lo escuchaban. Por eso, decidieron enviarlo a Cartago, la gran ciudad del norte de África, donde la cultura florecía y los mejores maestros enseñaban filosofía, literatura y oratoria. Allí, esperaban que su talento encontrase cauce y que su nombre comenzase a resonar con fuerza en los círculos académicos y sociales de su tiempo. Sin embargo, mientras Mónica velaba por el alma de su hijo entre lágrimas y plegarias, Patricio, aún atrapado en los valores del mundo, solo soñaba con el brillo exterior, que Agustín triunfara, que ganara prestigio, que fuera admirado por su sabiduría y su habilidad física. Para él, la gloria se medía en aplausos, en trofeos, en discursos memorables, no en virtud espiritual. Y así, sin la guía espiritual necesaria, y rodeado de un ambiente donde la sensualidad era celebrada y el pecado no escandalizaba a nadie, Agustín comenzó a extraviarse. Su sed de verdad fue reemplazada por una pasión desordenada por el placer.
Su inteligencia, que estaba llamada a ser instrumento de luz, se convirtió por un tiempo en herramienta de orgullo. Y cuanto más brillaba su mente, más se oscurecía su alma. Sin oposición clara a sus deseos, ni una mano firme que lo guiase por el camino estrecho del Evangelio, Agustín cayó, y cayó profundamente, en errores que, aunque marcarían su vida, no definirían su destino. A los 17 años, la vida de Agustín dio un nuevo giro con el fallecimiento de su padre, Patricio. Tras su muerte, las noticias sobre Agustín comenzaron a llegar a Mónica como un aguacero que golpea el alma, rumores sobre su hijo, cada vez más perturbadores, cada vez más lejanos de todo lo que ella había soñado para él. En medio de aquella turbulencia moral, Agustín cayó enfermo. La gravedad del momento lo llevó, aunque sea brevemente, a mirar hacia el cielo. Temiendo por su vida, pidió ser instruido en la fe católica, y por un instante, solo un instante, pareció que el hijo por quien Mónica tanto había orado, por fin retornaría al seno de la iglesia. Pero la enfermedad pasó, y con ella también se desvaneció aquella chispa de conversión. Su corazón, aún dominado por la soberbia intelectual y los placeres del mundo, se cerró de nuevo. No tardó en entregarse con entusiasmo a las doctrinas de las sectas maniqueas, cuyas visiones, profundamente contrarias a la verdad revelada de Jesucristo, le ofrecían excusas para sus pecados y un aparente sistema filosófico que alimentaba su vanidad. Agustín, siendo muy joven aún, ya no solo se alejaba de la iglesia, comenzaba a atacar sus fundamentos con argumentos cargados de orgullo. Pero Mónica, aunque tierna y compasiva, no era una madre blanda ni temerosa. Su amor por Dios era más fuerte que su apego humano, incluso al hijo que tanto amaba. Cuando Agustín regresó a casa durante unas vacaciones y comenzó a proclamar aquellas herejías con elocuencia y descaro, ella, sin titubeos, le cerró la puerta. No por odio, sino por fidelidad. Bajo su techo, dijo con firmeza, no podía habitar quien blasfemaba contra la verdad. Fue una decisión desgarradora, pero también profética, porque aquella madre, que no abandonaba la caridad ni la oración, comprendía que a veces el mayor acto de amor es permitir que el corazón errante experimente el vacío que algún día, por gracia de Dios, le permitiría desear volver a la casa del Padre. Una noche, el cielo pareció abrir una rendija de esperanza en medio del largo y doloroso invierno espiritual de Mónica. Mientras dormía, tuvo un sueño que no era fruto del deseo ni del cansancio, sino, como ella misma intuía, una consolación enviada por Dios. Soñó que se encontraba en un bosque solitario, rodeada de árboles altos y espesos, símbolo de la confusión y oscuridad que sentía por la vida errante de su hijo. En medio de ese paisaje, ella lloraba desconsoladamente, derramando su alma en súplica por Agustín, como tantas veces lo había hecho en la realidad. De pronto, entre la penumbra, apareció una figura resplandeciente, serena y luminosa, que se acercó con suavidad y firmeza. Con voz clara, casi como si fuera una promesa divina, le dijo, el hijo retornará junto a la madre. Y en ese mismo instante, Agustín apareció en el sueño, de pie a su lado, como si nunca se hubiera apartado. Al despertar, Mónica no dudó de que aquello venía de Dios. Su corazón, tantas veces herido, recibió esa visión como una semilla de esperanza que florecería con el tiempo. Días después, decidió contarle el sueño a su hijo. Agustín, aún encerrado en la soberbia de sus razonamientos maniqueos, no pudo evitar burlarse. Con ironía le dijo, ¿lo ves, madre? Eso significa que tú también terminarás creyendo lo que yo creo, que acabarás siendo maniquea. Pero Mónica, mujer de fe profunda e inteligencia aguda, no se dejó impresionar. Con una calma firme, le respondió con una frase que cortó la conversación como una espada. No, hijo mío. En el sueño no se dijo que la madre seguiría al hijo, sino que el hijo regresaría a la madre. Fue una frase sencilla, pero cargada de verdad profética. Porque ese sueño no solo era un consuelo, era una promesa. Y Mónica, mujer de oración constante, estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta para verla cumplida. Tan hábil respuesta dejó muy impresionado a Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. No obstante, por el momento, faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En uno de esos momentos en los que el dolor parecía superar las fuerzas humanas, Mónica se acercó a un obispo, un hombre sabio y piadoso, conocido por su prudencia, y le abrió su corazón como solo una madre puede hacerlo.
con voz entrecortada por la emoción, le confesó que llevaba años y años ofreciendo todo cuanto podía, oraciones diarias, ayunos silenciosos, sacrificios ocultos, limosnas discretas e incluso había pedido a sacerdotes, amigos y religiosos que intercedieran por su hijo Agustín, cuya alma veía alejarse cada vez más del Dios vivo. El obispo, conmovido por aquella mujer de fe inquebrantable y lágrimas constantes, le respondió con una frase que no solo fue un consuelo humano, sino una verdadera profecía: quédese tranquila, mujer. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Aquellas palabras cayeron en el alma de Mónica como bálsamo divino. No eran una fórmula mágica, ni una garantía vacía, eran la confirmación de que su dolor no era en vano, y que Dios recogía cada una de sus lágrimas como perlas preciosas. Sumando esa promesa al sueño que había tenido tiempo atrás, donde se le había asegurado que su hijo volvería a su lado, Mónica volvió a su hogar con renovada esperanza. Aunque, en la superficie, todo parecía igual, Agustín seguía atrapado en la herejía, en su vida desordenada, y en su orgullo intelectual, sin mostrar ni el más leve indicio de arrepentimiento o de búsqueda sincera. Pero Mónica sabía algo que el mundo no veía, que las lágrimas ofrecidas en fe, unidas a la oración perseverante, tienen un peso eterno. Y aunque la tierra de su hijo parecía estéril, ella confiaba en que Dios, en su tiempo perfecto, haría florecer la semilla. Por su parte, la dificultad más profunda de Agustín era intelectual. Durante mucho tiempo consideró que la fe católica era solo para personas sencillas, como su madre, y confiaba únicamente en su razón. Los maniqueos le prometieron comprender todos los misterios sin necesidad de fe, pero al final ofrecían más mitos absurdos que verdades. Desencantado, empezó a valorar la propuesta de la Iglesia, que no pretendía reducirlo todo a la lógica, sino invitar a creer con humildad lo que la razón no podía alcanzar. Reflexionó sobre cuántas cosas en la vida aceptamos por confianza, historias de familiares y amigos, acontecimientos históricos de los países, decisiones médicas, y comprendió que sin fe, ni siquiera lo cotidiano es posible. Agustín llegó a la siguiente conclusión: si no creemos lo que nos dicen, no podemos desenvolvernos en la vida, y habiendo perdido su fe en el maniqueísmo, cayó brevemente en el escepticismo. Dudó incluso de que la verdad pudiera encontrarse. Pero ese vacío lo preparó, sin saberlo, para recibir la luz que tanto había buscado. Fue en medio de todo este caos espiritual que Agustín estaba atravesando cuando conoció a San Ambrosio, obispo de Milán. Su influencia no estuvo tanto en un contacto personal, sino en su predicación, que lo llevó a descubrir cuán diferente era la fe cristiana de lo imaginado por él. Ambrosio con sus sermones le enseñó a interpretar los textos bíblicos y lo introdujo a ideas totalmente frescas para él. Agustín se fue nutriendo de libros de los filósofos platónicos y de relatos ejemplares de personas convertidas a la fe cristiana. Después de experimentar otros acontecimientos espirituales, Agustín se despidió del profesorado, y se retiró para estudiar, escribir y prepararse para el bautismo. En la vigilia pascual del año 387, recibió el bautismo de manos de Ambrosio. Agustín mismo enmarca su experiencia en la siguiente frase: ¿por qué confías en ti mismo, solo para convencerte de que no ofreces garantía de seguridad? Arrójate en sus brazos, no tengas miedo. Él no se echará a un lado para que caigas. Da el salto sin vacilación, Él te abrazará y te curará. Ya convertido, Agustín decidió regresar con su madre y su hermano a su tierra natal, en África. Viajaron hasta el puerto de Ostia, donde esperaban el barco. Pero Mónica ya había alcanzado en esta vida lo que más había anhelado: ver a su hijo abrazar la fe. Sentía que podía partir en paz. Una tarde, mientras conversaban frente al mar y contemplaban el cielo estrellado, Mónica exclamó con gozo: ¿y qué me retiene aún en este mundo? Ya he recibido de Dios el mayor regalo, verte cristiano. Poco después, una fiebre repentina se agravó en cuestión de días y le causó la muerte. Tenía 55 años. Era el año 387. Desde entonces, incontables almas han encomendado a Santa Mónica a sus seres queridos alejados de Dios y han visto conversiones verdaderamente milagrosas. Santa Mónica murió a finales del IV siglo. En aquella época, los santos no eran canonizados mediante un proceso formal como el que conocemos hoy, sino que eran proclamados por la aclamación popular de los fieles católicos y ratificados por su obispo local. Roma no tenía aún un papel destacado en las beatificaciones o canonizaciones, algo que no cambiaría hasta el siglo XI. No se sabe con certeza si el Papa San Ciricio,
quien gobernó entre los años 384 y 399, fue quien beatificó o canonizó formalmente a Santa Mónica. Lo cierto es que los papas posteriores aceptaron su santidad como un hecho indiscutible. En aquellos primeros siglos del cristianismo, la canonización era un acto mucho más informal, basado en el reconocimiento espontáneo y generalizado del pueblo cristiano, que veía en ciertas personas un modelo de vida santa y ejemplar. Oración a Santa Mónica, Madre perseverante en la fe y sufrimiento. Santa Mónica, mujer de corazón herido y esperanza incansable, tú que supiste amar con firmeza en medio del dolor, intercede por todas las madres que lloran en silencio, esperando el regreso de sus hijos al camino de Dios. Tú que no te rendiste ante la dureza de tu esposo, ni te desesperaste por los extravíos de Agustín, enséñanos a orar con lágrimas, pero también con confianza, a esperar sin desfallecer y a amar sin condiciones. Fuiste testigo de la misericordia de Dios que convierte los corazones más alejados, y viste con tus propios ojos cómo tu Hijo se transformaba en uno de los grandes santos de la Iglesia. Ruega por nosotros, Santa Mónica, para que aprendamos a amar con paciencia, a ofrecer el sufrimiento como semilla de salvación y a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Alcánzanos la gracia de la fidelidad en la oración, la mansedumbre en la espera, y la alegría de ver que ningún hijo está tan lejos que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Amén.